Luis José de Orbegoso y Moncada, elegido diputado por Huamachuco y ostentado ya el grado de general de división. Se incorporó a la Convención Nacional instalada en Lima, 12 de septiembre de 1833. La misión de dicha asamblea era reformar la Constitución de 1828, tal como la estipulaba esta misma. Simultáneamente se convocaron a los colegios electores en vista a las elecciones del Congreso y del presidente sucesor de Gamarra. Dichos colegios se reunieron solo parcialmente, por lo que las elecciones se frustraron. Como ya finalizaba el periodo de Gamarra, la Convención Nacional se arrogó la potestad de elegir a un presidente provisorio. Los conservadores o gobiernistas apoyaron la candidatura del general Pedro Pablo Bermúdez y los liberales la de Orbegoso, quien era apreciado por su ánimo caballeroso, pero cuyo débil carácter lo hacía susceptible a las influencias de los políticos más duchos. El ganador fue Orbegoso, 20 de diciembre de 1833. Al día siguiente, Orbegoso concurrió ante la Convención Nacional, prestó el juramento prescrito por la ley y asumió el mando, pero se sintió prisionero en el Palacio de Gobierno, porque era notorio la influencia personal que Gamarra ejercía sobre las Fuerzas Armadas en calidad de general en jefe del ejército. Obras y hechos. Triunfante en la guerra civil, Orbegoso renunció a la presidencia provisoria por razones de salud, 7 de mayo de 1834, pero la Convención Nacional lo conminó a cumplir el plazo de 2 años para el que fuera elegido. La Convención Nacional dio, con fecha del 10 de junio de 1834, una nueva constitución, la cuarta que se redactaba en el Perú en 11 años, y la tercera de tipo liberal. Esta constitución fue una fórmula de transición para la esperada federación con Bolivia, y sobre todo un minucioso intento de poner barreras al autoritarismo militar, aunque fuera solo en el papel. Orbegoso hubo de atentar a las dificultades económicas derivadas de la guerra civil. Apeló a recargar el comercio internacional con un porcentaje sobre el valor de las mercancías. Levantó la prohibición estipulada en lo tocante a la importancia en algunos artículos similares a las naciones como el tocuyo, por ejemplo, para evitar su contrabando y beneficiar al tesoro con la recaudación de los correspondientes derechos aduaneros, y para dar alicientes a la industria minera, favoreció la exportación de oro y plata con una nueva franquicia temporal. Por decreto, el 12 de junio de 1834, se instituyó la Sociedad de Beneficencia de Lima, compuesta por 40 vecinos prestigiosos, institución que continuó la tradición colonial de caridad hacia los enfermos y desvalidos. Los hospitales que se entregaron fueron los de Santa Ana, San Andrés, La Caridad, San Bartolomé, Incurables, Amparados y Hospicio de Huérfanos. Otra de sus medidas de carácter social que se dieron fue la preferencia a los penitencistas del Estado para ocupar las vacantes que se produjeron, y el otorgamiento de pensiones a los empleados que se incapacitasen en el servicio. Dio orden para que los juzgados de algunas destruyesen equitativamente este elemento e inspeccionasen las tomas y dirigiesen las diferencias que se pudieran surgir. Hizo que fuesen devueltos a sus dueños los esclavos, a quienes se les había enrolado en el ejército. Revocó un decreto dado por Bolívar, quien había ordenado la expulsión de los frailes del convento de Santa Rosa de Ocopa. Orbegoso convirtió el convento en colegio de instrucción primaria y, de acuerdo a el arzobispo Jorge de Benavente, trató de que volvieran a hacerse cargo del mismo los misioneros del Oriente y la Selva, para que prosiguieran la labor evangelizadora y civilizadora. Un hecho sobresaliente de su gobierno fue su viaje a las provincias del sur, que realizó a fin de promover su elección para un periodo constitucional.
así como para contener las actividades que los amigos políticos del Gamarra desplazaban en esa zona. No hubiese trascendido este viaje si su capellán, el cura José María Blanco, no hubiera escrito un magnífico diario de ese viaje. Por ese documento se pueden conocer las costumbres de los pueblos en el nuevo país, la algarabía pueblerina por el paso del mandatario, la voluntad de estabilidad, ilustración y progreso que animaba a todos, y la bonhomia del personaje, su afabilidad y adaptación a costumbres y tendencias muy diferentes a las que conocía en el norte, de donde era oriundo. El gobierno de Salaverry comienza con el golpe de Estado, pero el presidente Orbegoso, hombre hábil y demasiado bondadoso, parecía no ser consciente del peligro. En una de sus obras, el Dian Valdivia cuenta que Orbegoso le preguntó a Salaverry sobre los rumores de que quería hacer una revolución. Salaverry muy desenvueltamente le respondió: si así fuese, señor general presidente, principiaría fusilando primero a vuestra excelencia. Orbegoso quedó visiblemente mortificado ante tal respuesta, pero no atinó a hacer nada. Ausente de Orbegoso, se sublevaron en las fortalezas del Callao los sargentos y soldados impagos que conformaban la guarnición. 1 de enero de 1835. Salaverry sofocó la sublevación tomando por asalto la fortaleza y se hizo gobernador de dicha plaza. 4 de enero. Luego, aprovechando su situación inmejorable, se pronunció al frente de su guarnición contra la autoridad del encargado al mando, el señor Salazar, medianoche del 22 de febrero. Poco después ingresó a Lima y se autonombró jefe supremo de la República, 25 de febrero, con el pretexto de que el país se hallaba acéfalo, es decir, sin presidente, pues Orbegoso se hallaba fuera de la capital. El nuevo gobierno fue reconocido en diversos lugares del país, mas no en el sur, que continuó obedeciéndose a Orbegoso. Este envió contra Salaverry una división al mando del general Francisco Vallerriestra. Vallerriestra se hizo a la mar en Islay y desembarcó en Pisco, pero no pudo continuar pues sus propios hombres lo apresaron y lo entregaron a Salaverry, quien ordenó su fusilamiento. Tal éxito se debió, según se cree, a una vieja y enconada enemistad personal o simplemente a un arrebato de ira de Salaverry, que cometían los bandoleros en Lima. Otra expedición, organizada en el norte por el general Domingo Nieto, en apoyo de Orbegoso, también fue delegada por Salaverry en persona. Nieto fue desterrado. La escuadra salaverrina rindió a Islay y Arica, puertos del sur. Un decreto de amnistía general, dado por Salaverry en mayo de 1835, y la convocatoria al Congreso que debía reunirse en Jauja, fueron señales de que la unificación del mando del país en manos de Salaverry era ya un hecho. Solo Arequipa atacaba todavía la autoridad de Orbegoso. Obra administrativa. El gobierno autoritario de Salaverry representó una segunda edición del autoritarismo de Gamarra. No extraña por eso que le prestaran su colaboración don Felipe Pardo y Aliaga y don Andrés Martínez, que habían servido a Gamarra en su primer gobierno. Entre las medidas que tomó el hemífero gobierno de Salaverry, mencionamos lo siguiente. Estableció un Consejo de Estado que debía estar compuesto por personalidades brillantes. Integraron dicho cuerpo personajes tan dispares como el autoritario José Ignacio Moreno y los liberales Manuel Salazar y Baquijano y Francisco Javier de Luna Pizarro. Restableció la Dirección General de Aduanas, suprimida por Orbegoso, y reglamentó el cobro de los derechos de importación. Se impuso severas penas contra el contrabando. Fomentó el desarrollo del comercio y la industria, aboliendo el impuesto de patente.
fijando el interés máximo del préstamo de dinero en 1% mensual y restableciendo el Tribunal del Consulado para evitar la morosidad en la tramitación de los litigios mercantiles. Declaró que los vales, pagarés y cualquier otro simple reconocimiento simple de deuda entre comerciantes tendrían la misma fuerza en las escrituras públicas. Eliminó la contribución de castas, restableció el tráfico de esclavos procedentes de otros países de América. Ante la proliferación de la delincuencia, creó el tribunal llamado Comisión de la Acordada, que juzgaba de manera sumaria las causas de homicidio, herida y hurto en el departamento de Lima. Luego se amplió su jurisdicción a las causas de tumulto, sedición, traición y en general a las que trataran sobre delitos contra el sosiego público, así como a las de contrabando. Impuso el castigo de la pena de muerte para los funcionarios ladrones. Abolió las penas infamantes, azotes y ahorca. Dejó sin efecto el contrato para un ferrocarril entre el Callao y Lima, por no tener objeto importante. Dicha obra sería retomada tiempo después bajo el primer gobierno de don Ramón Castilla. Reglamentó la práctica de doblar las campanas de las parroquias y conventos, que no debería exceder los 5 minutos. Restableció el uso de la toga para los vocales de las Cortes Suprema y Superior y para los jueces de primera instancia. Ratificó el 6 de junio de 1835 el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que habían suscrito los plenipotenciarios de Perú y Chile en enero de ese año. Una de sus cláusulas principales estipulaba que los productos naturales o manufacturados chilenos, trigo, harina, etc., conducidos en buques peruanos y chilenos, solo pagarían la mitad de los derechos de interacción que se hallasen grabados las mercaderías de otras naciones, debiendo ser recibidos los peruanos allá, chancacas, azúcar, etc., recíprocamente en las mismas condiciones. Tuvo un saludable propósito de restablecer las relaciones con España, a donde fue enviado como ministro plenipotenciario don Felipe Pardo y Aleaga, pero este no llegó a su destino, quedándose en Chile, a cuyo gobierno solicitó ayuda contra Santa Cruz al ocurrir la invasión boliviana al Perú.